¿Quieres ser más fuerte emocionalmente? Descubre las 5 lecciones que te cambiarán la vida, inspiradas en la sabiduría de los grandes filósofos. Es hora de tomar el control de tu mente y tu destino. ¿Sabes ese tipo de historias que te atrapan desde el primer segundo? Pues la que estás por escuchar es una de esas. Imagina, un joven ambicioso, una decisión apresurada y un giro inesperado del destino. Desde el primer momento sentirás la piel de gallina, porque esta historia no solo te entretiene, te habla directamente al corazón. Prepárate, porque lo que viene a continuación va a capturar tu atención de inmediato y no te soltará. Lucas era un chico lleno de sueños, de esos que trabajan día y noche persiguiendo un futuro brillante. Se había mudado a la gran ciudad para buscar el éxito, dejando atrás su pequeño pueblo y, sin darse cuenta, también a su familia. Su abuela, doña Carmen, era su persona favorita en el mundo, esa señora dulce que siempre tenía un consejo sabio y una sonrisa cálida esperando por él. Pero en la vorágine de su nueva vida, Lucas apenas llamaba a casa, siempre había una excusa: mañana la llamo, hoy estoy muy ocupado. Un día cualquiera, en medio del bullicio de la oficina, Lucas recibió una llamada que le heló el corazón. Era su mamá, con la voz entrecortada, dándole una noticia desgarradora: doña Carmen había fallecido. En un instante, todo el mundo de Lucas se tambaleó. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Ya no habría un mañana la llamo? Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, dejó todo y regresó al pueblo para despedirse de su querida abuela. Al llegar a la antigua casa de su infancia, cada rincón le traía recuerdos: el olor a café recién hecho por las mañanas, la mecedora de madera donde doña Carmen le contaba historias y ese abrazo caluroso que lo hacía sentir invencible. Entre sus cosas, Lucas encontró un sobre con su nombre escrito con la pulcra caligrafía de la abuela. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro había una carta. En cuanto comenzó a leer, sintió la voz de doña Carmen resonando en su mente. Era como si ella supiera exactamente qué decirle, incluso después de haber ido. La carta contaba algunas anécdotas de la vida de doña Carmen, recuerdos que ella atesoraba y las enseñanzas que esas experiencias le habían dejado. Cada párrafo era un pedacito de sabiduría, y mientras Lucas avanzaba en la lectura, las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza por su partida, sino de emoción y gratitud por cada lección que su abuela le estaba regalando en esas líneas. Esa noche, sentado en el viejo sillón de la sala, Lucas sintió que su abuela estaba a su lado, susurrándole al oído 5 lecciones de vida que nunca olvidaría. Pero antes de mencionártelas, quiero asegurarme de que estés suscrito al canal y actives las notificaciones, para que de ahora en adelante, no te pierdas nada de lo que te traigo cada semana. Cada día me siento en mi computadora, a pensar que te puede estar faltando para ayudarte a encontrar esa solución que te está inquietando, así que no estaría de más si nos apoyáramos para sentirme más motivada y traerte lo mejor. Aprende de tus fracasos, no les temas. Nunca dejes que el miedo al fracaso te impida intentarlo, decía la carta. Lucas leyó estas palabras y recordó todas esas veces que dudó de sí mismo por temor a equivocarse. ¿Te ha pasado que no haces algo por miedo a fallar? A todos nos pasa. La abuela de Lucas le confesó que en su juventud quiso emprender un pequeño negocio de postres, pero que al inicio le fue mal, se le quemaban los pasteles y casi se da por vencida. En la carta, ella contaba cómo cada tropiezo le enseñó algo nuevo, ajustó la receta, mejoró el horno. Aprendió. Al final, doña Carmen terminó teniendo la pastelería más querida del pueblo. Con esa historia, Lucas entendió que cada error es una lección disfrazada. Caerse no es el final, es una oportunidad para levantarse con más fuerza. En nuestra vida cotidiana, esta lección nos recuerda que si hoy algo salió mal, mañana lo intentaremos de nuevo con lo aprendido, sin miedo. No descuides a quienes amas. Este punto le llegó directo al corazón. La abuela le escribió que el tiempo con la familia y los amigos es irrecuperable. No dejes para mañana los «te quiero» que puedas decir hoy, le aconsejaba. Lucas, con el alma hecha trizas, entendió en ese momento todas esas llamadas que no hizo y las visitas postergadas. ¿Cuántas veces hemos estado tan ocupados que se nos olvida mandar un mensaje cariñoso o hacer una visita corta? Doña Carmen contó en su carta cómo uno de sus mayores tesoros eran las tardes de domingo cuando Lucas era niño y se acurrucaba a su lado para ver películas. Esos momentos sencillos, decía ella, son la verdadera riqueza.
Lucas prometió en ese instante no volver a dejar que el trabajo o las excusas le roben tiempo con la gente que le importa. Y esta lección nos toca a todos. Valora a tus seres queridos hoy, que mañana no sabemos si están. Una llamada, un abrazo, 5 minutos de calidad pueden significar el mundo para ti y para ellos. La humildad te abre puertas, siempre sé aprendiz. Puedes aprender algo de cualquier persona, si escuchas con humildad, había escrito doña Carmen. Esta frase hizo que Lucas sonriera entre lágrimas, recordando cómo su abuela siempre platicaba hasta con el panadero o el taxista, y de cada conversación sacaba algo valioso. La lección número 3 le enseñó que la vida es un aula gigante, y todos, desde el más chico hasta el mayor, tienen algo que enseñarnos. Lucas se dio cuenta de que en la ciudad a veces iba tan deprisa que jamás se detenía a escuchar a nadie, creyendo que lo sabía todo por tener estudios o un buen puesto. ¡Qué equivocado estaba! Su abuela, con su sencillez, le recordaba que mantener los pies en la tierra y ser humilde le permitiría seguir creciendo. En nuestro día a día, esto se aplica cuando aceptamos consejos, cuando pedimos ayuda sin orgullo y cuando reconocemos que no nos la sabemos todas. Ser humilde no te hace menos, te hace más abierto y más sabio, porque quien está dispuesto a escuchar puede cambiar su mundo con una sola idea nueva. Nunca es tarde para perseguir tus sueños. En la carta, doña Carmen le compartía a Lucas algo que él jamás había sabido. De joven, ella anhelaba ser maestra de música. Sin embargo, por las vueltas de la vida, ese sueño quedó en pausa mientras criaba a sus hijos y trabajaba en otras cosas. ¿Y adivina qué? A los 60 años, la abuela finalmente se apuntó a clases de piano y terminó dando lecciones a niños del barrio. La edad es solo un número, nunca dejes de hacer lo que amas, escribió. Lucas casi podía escuchar la risa alegre de su abuela contando cómo tocó el piano en su último cumpleaños frente a toda la familia. Con esta historia, la cuarta lección le cayó como un rayo de motivación: ningún sueño es demasiado grande ni es demasiado tarde. Si hay algo que te apasiona, ve por ello. Lucas entendió que tenía que retomar sus propias metas olvidadas, esas que dejaron aparcadas por miedo o por creer que ya había pasado el momento. ¿Y tú, qué sueño has guardado en un cajón? Nunca es tarde, de verdad. Hoy es un gran día para empezar a darle vida a ese anhelo. Comparte tu luz y ayuda a los demás. La última lección de la carta venía con un tono muy tierno. Doña Carmen le recordó a Lucas que el éxito y la felicidad saben mejor cuando se comparten. Ayuda siempre que puedas, así sea con un gesto pequeño, escribió. Lucas recordó todas esas veces que vio a su abuela ofrecerle un plato de comida caliente a un vecino enfermo, o cuidar a los niños de la cuadra para que sus padres pudieran trabajar. Ella siempre decía que hacer el bien se devuelve de una forma u otra, pero que uno no debe ayudar esperando algo a cambio, sino porque sí, de corazón. En el texto, ella le animaba a seguir ese ejemplo: si lograba algo grande, que lo usara para mejorar la vida de otros; si veía a alguien en apuros, que no mirara a otro lado. Esta lección le hizo sentir a Lucas un orgullo cálido en el pecho y a la vez una responsabilidad. ¿De qué sirve llegar a la cima si no ayudas a nadie a subir también? En nuestro día a día, esto puede ser tan simple como compartir conocimientos con un compañero de trabajo, escuchar a un amigo que lo necesita o aportar nuestro granito de arena en la comunidad. Cuando compartes tu luz, el mundo alrededor brilla más. Al terminar de leer la carta, Lucas secó sus lágrimas y sonriendo con determinación. Sentía que su abuela, desde algún lugar, le acababa de dar un empujón para vivir de una manera más plena y auténtica. Guardó esas lecciones en su corazón, decidido a honrar cada una de ellas día tras día. La historia de Lucas es emotiva, sí, pero sobre todo es un recordatorio poderoso de que todos podemos aprender y cambiar antes de que sea tarde. Ahora la pregunta te la hago a ti: ¿qué vas a hacer con estas 5 lecciones? Tal vez haya alguna que te pegó fuerte, que te recordó algo que estabas dejando de lado. No te la guardes. Ponla en práctica desde hoy mismo. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con esa persona especial que también necesita escuchar estas palabras. Y por supuesto, me encantaría saber tu opinión. Déjanos en los comentarios cuál de estas lecciones te impactó más o si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. Esta es tu invitación a la acción: toma estas lecciones y hazlas tuyas. La vida es hoy, aquí y ahora. Abraza a tus seres queridos, arriésgate a perseguir ese sueño loco, mantén la humildad, aprende de cada tropiezo y comparte tu bondad con el mundo. ¿Listo para empezar? Vamos a hacerlo. Tu historia aún se está escribiendo,
y puede que tus experiencias se conviertan en las próximas lecciones que inspirarán a otros. Gracias por ver y hasta la próxima. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.